Libro primero, capítulo 1. Explicación literal de la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo Jesús, el Verbo del Padre eterno, de quien el mismo Padre había dicho, escuchadle, quien había dicho de sí mismo, porque uno solo es vuestro Maestro, para realizar la tarea que había asumido, nunca dejó de instruirnos, no solamente durante su vida, sino incluso en los brazos de la muerte, desde el púlpito de la cruz. Nos predicó pocas palabras, pero ardientes de amor, de suma utilidad y eficacia, y en todo sentido dignas de ser grabadas en el corazón de todo cristiano, para ser ahí preservadas, meditadas y realizadas literalmente y en obra. Su primera palabra es esta: y dijo Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Plegaria que, aun siendo nueva y nunca antes escuchada, quiso el Espíritu Santo que sea predicha por el profeta Isaías en estas palabras, e intercedió por los transgresores. Y las peticiones de nuestro Señor en la cruz prueban cuán verdaderamente habló el apóstol San Pablo cuando dijo: la caridad no busca su provecho. Pues de las 7 palabras que habló nuestro Redentor, 3 fueron por el bien de los demás, 3 por su propio bien, y una fue común tanto para él como para nosotros. Su atención, sin embargo, fue primero para los demás. Pensó en sí mismo al final. De las 3 primeras palabras que él habló, la primera fue para sus enemigos, la segunda para sus amigos y la tercera para sus parientes. Ahora bien, la razón por la cual oró entonces es que la primera demanda de la caridad es socorrer a aquellos que están necesitados, y aquellos que estaban más necesitados de socorro espiritual eran sus enemigos. Y lo que nosotros, discípulos de tan gran Maestro, necesitamos más es amar a nuestros enemigos, virtud que sabemos muy difícil de obtener y que raramente encontramos, mientras que el amor a nuestros amigos y parientes es fácil y natural, crece con los años y muchas veces predomina más de lo que debería. Por lo cual escribió el evangelista, y dijo Jesús, donde la palabra y manifiesta el tiempo y la ocasión de esta oración por sus enemigos, y pone en contraste las palabras del sufriente y las palabras de los verdugos, sus obras y las obras de ellos, como si el evangelista quisiera explicarse mejor de esta manera. Estaban crucificando al Señor, y en su misma presencia estaban repartiendo su túnica entre ellos. Se burlaban y lo difamaban como embustero y mentiroso, mientras que él, viendo lo que estaban haciendo, escuchando lo que estaban diciendo y sufriendo los más agudos dolores en sus manos y pies, devolvió bien por mal y oró: Padre, perdónalos. Lo llama Padre, no Dios o Señor, porque quiso que él ejerciese la benignidad del Padre y no la severidad de un juez, y como quiso él evitar la cólera de Dios, que se había provocada por los enormes crímenes, usa el tierno nombre de Padre. La palabra Padre parece contener en sí misma este pedido: yo, tu Hijo, en medio de todos mis tormentos, los he perdonado. Haz tú lo mismo, Padre mío, extiende tu perdón a ellos. Aunque no lo merecen, perdónalos por mí, tu Hijo. Acuérdate también que eres su Padre, pues los has creado, haciéndolos a tu imagen y semejanza. Muéstrales, por tanto, un amor de Padre, pues aunque son malos, son sin embargo hijos tuyos. Perdona. Esta palabra contiene la petición principal que el Hijo de Dios, como abogado de sus enemigos, hace a su Padre. La palabra perdona puede referirse tanto al castigo debido al crimen como al crimen mismo. Si está referido al castigo debido al crimen, fue entonces la oración escuchada, pues ya que este pecado de los judíos demandaba que sus perpetradores sientan instantánea y merecidamente la ira de Dios, siendo consumidos por fuego del cielo, o ahogados en un segundo diluvio, o exterminados por el hambre y la espada, aún así
la aplicación de este castigo fue pospuesta por 40 años, período durante el cual, si el pueblo judío hubiese hecho penitencia, hubiesen sido salvados y su ciudad preservada. Pero puesto que no hicieron penitencia, Dios mandó contra ellos al ejército romano, que durante el reino de Vespasiano destruyó sus metrópolis y parte de hambruna durante el sitio, y parte por la espada durante el saqueo de la ciudad. Mató una gran multitud de sus habitantes, mientras que los sobrevivientes eran vendidos como esclavos y dispersados por el mundo. Todas estas desgracias fueran predichas por nuestro Señor en las parábolas del viñador que contrató obreros para su viña, del rey que hizo una boda para su hijo, de la higuera estéril, y más claramente cuando lloró por la ciudad el domingo de Ramos. La oración de nuestro Señor fue también escuchada, si es que hacía referencia al crimen de los judíos, pues sostuvo para muchos la gracia de la compunción y la reforma de la vida. Hubieron algunos que volvieron golpeándose el pecho. Estuvo el centurión que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y hubo muchos que una semana después se convirtieron por la prédica de los apóstoles y confesaron a aquel que habían negado, adoraron a aquel que habían despreciado. Pero la razón por la cual la gracia de la conversión no fue otorgada a todos es que la voluntad de Cristo se conforma a la sabiduría y la voluntad de Dios, que San Lucas manifiesta cuando nos dicen los hechos de los apóstoles, y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. Perdónalos. Esta palabra es aplicada a todos por cuyo perdón Cristo oró. En primer lugar, es aplicada a aquellos que realmente clavaron a Cristo en la cruz y jugaron a la suerte sus vestiduras. Puede ser también extendida a todos los que fueron causa de la pasión de nuestro Señor, a Pilato que pronunció la sentencia, a las personas que gritaron, crucifícalo, crucifícalo, a los sumos sacerdotes y escribas que falsamente lo acusaron, y, para ir más lejos, al primer hombre y a toda su descendencia que por sus pecados ocasionaron la muerte de Cristo. Y así, desde su cruz, nuestro Señor oró por el perdón de todos sus enemigos. Cada uno, sin embargo, se reconocerá a sí mismo entre los enemigos de Cristo, de acuerdo a las palabras del apóstol. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por tanto, nuestro sumo sacerdote, Cristo, hizo una conmemoración para todos nosotros, incluso antes de nuestro nacimiento, en aquel sacratísimo memento, si así puedo decirlo, que Él hizo en el primer sacrificio de la misa que celebró en el altar de la cruz. ¿Qué retribución, oh alma mía, harás al Señor por todo lo que ha hecho por ti, aún antes de que seas? Nuestro amado Señor vio que tú también algún día estarías en las filas con sus enemigos, y aunque no lo pediste ni lo buscaste, Él oró por ti a su Padre, para que no cargue sobre ti la falta cometida por ignorancia. ¿No te importa, por tanto, tener en cuenta a tan dulce patrón y hacer todo esfuerzo por servirle fielmente en todo? ¿No es justo con tal ejemplo delante tuyo aprendas no solo a perdonar a tus enemigos con facilidad y orar por ellos, sino incluso a atraer a cuantos puedas para hacer lo mismo? Es justo, y esto deseo, y tengo el propósito de hacer con la condición de que aquel que me ha dado tan brillante ejemplo me dé también en su bondad la ayuda suficiente para realizar tan grande obra. Pues no saben lo que hacen. Para que su oración sea razonable, Cristo se disminuye, o más aún da la excusa que puedan por los pecados de sus enemigos. Él ciertamente no podía excusar la injusticia de Pilato, o la crueldad de los soldados, o la ingratitud de la gente, o el falso testimonio de aquellos que perjuraron. Entonces no quedó para él más que excusar su falta alegando ignorancia. Pues con verdad el apóstol observa, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria,
Ni Pilato, ni los sumos sacerdotes, ni el pueblo sabían que Cristo era el Señor de la gloria. Aún así, Pilato lo sabía, un hombre justo y santo, que había sido entregado por la envidia de los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes sabían que él era el Cristo prometido, como enseña Santo Tomás, porque no podían, ni lo hicieron, negar que había obrado muchos de los milagros que los profetas habían predicho que el Mesías obraría. En fin, la gente sabía que Cristo había sido condenado injustamente, pues Pilato públicamente les había dicho: no encuentro en este hombre culpa alguna, inocente soy de la sangre de este hombre justo. Pero aunque los judíos, tanto el pueblo como los sacerdotes, no sabían el hecho de que Cristo era el Señor de la gloria, aún así no habrían permanecido en este estado de ignorancia si su malicia no les hubiera cegado. De acuerdo a las palabras de San Juan, aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, porque había dicho Isaías: ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. La ceguera no es excusa para un hombre ciego, porque es voluntaria, acompañando, no precediendo, el mal que hace. De la misma manera, aquellos que pecan en la malicia de sus corazones siempre pueden alegar ignorancia, lo que no es sin embargo una excusa para su pecado, pues no lo precede sino que lo acompaña. Por lo que el hombre sabio dice: yerran los que obran iniquidad. El filósofo de igual modo proclama con verdad que todo el que hace mal es ignorante de lo que hace, y por consiguiente se puede decir de los pecadores en general: no saben lo que hacen. Pues nadie puede desear aquello que es malo en base a su maldad, porque la voluntad del hombre no tiende hacia el mal tanto como hacia el bien, sino solo a lo que es bueno. Y por esta razón aquellos que eligen lo que es malo lo hacen porque el objeto les es presentado bajo apariencia de bien, y así puede entonces ser elegido. Esto es el resultado del desasosiego de la parte inferior del alma, que ciega la razón y la hace incapaz de distinguir nada sino lo que es bueno en el objeto que busca. Así, el hombre que comete adulterio o es culpable de robo realiza estos crímenes porque mira solo el placer o la ganancia que puede obtener, y no lo haría si sus pasiones no lo cegaran hasta la vergonzosa infamia de lo primero y la injusticia de lo segundo. Por tanto, un pecador es similar a un hombre que desea lanzarse a un río desde un lugar elevado. Primero cierra sus ojos y luego se lanza de cabeza. Así aquel que hace un acto de maldad odia la luz y obra bajo una voluntaria ignorancia que no lo exculpa, porque es voluntaria. Pero si una voluntaria ignorancia no exculpa al pecador, ¿por qué entonces nuestro Señor oró: perdónalos porque no saben lo que hacen? A esto respondo que la interpretación más directa a ser hecha de las palabras de nuestro Señor es que fueron dichas para sus verdugos, que probablemente ignoraban completamente no solo la divinidad del Señor, sino incluso su inocencia, y simplemente realizaron la labor del verdugo. Para aquellos, por tanto, dijo en verdad el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una vez más, si la oración de nuestro Señor ha de ser interpretada como aplicable a nosotros mismos, que no habíamos aún nacido, o a aquella multitud de pecadores que eran sus contemporáneos, pero que no tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo en Jerusalén, entonces dijo con mucha verdad el Señor: no saben lo que hacen. Finalmente, si él se dirigió al Padre en nombre de todos los que estaban presentes y sabían que Cristo era el Mesías y un hombre inocente, entonces debemos confesar la caridad de Cristo, que es tal que desea paliar lo más posible el pecado de sus enemigos. Si la ignorancia no puede justificar una falta, puede sin embargo servir como excusa parcial, y el deicidio de los judíos habría tenido un carácter más atroz de haber conocido la naturaleza de su víctima.
Aunque nuestro Señor era consciente de que esto no era una excusa, sino más bien una sombra de excusa, la presentó con insistencia, en realidad, para mostrarnos cuánta bondad siente hacia el pecador y con cuánto deseo hubiese él usado una mejor defensa, incluso para Caifás y Pilato, si una mejor y más razonable apología se hubiese presentado.